el contrato de agencia se encuentra regulado en la Ley 12 de 1992. Por tal, hemos de entender aquel contrato en el que una persona natural o jurídica, el agente, se obliga frente a otro principal de manera continuada o estable, a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena como intermediario independiente. Sus normas son imperativas para proteger la posición del que se considera parte más débil, como es el agente. Pero, además de ser un contrato, de ser una regulación intuitiva de los derechos de la gente, tiene la trascendencia de que, como es el régimen jurídico más acabado dentro de lo que se conocen como contratos de distribución, tiene un carácter supletorio frente a otras regulaciones, como puede ser la del contrato de agente de seguros, ¿vale? O veremos también las posibles aplicaciones en los contratos, en otros contratos de distribución, como pueda ser el de concesión. Ahora bien, no confundir el contrato de agencia con el contrato, por ejemplo, que hacen determinados sujetos, como puede ser el agente de la propiedad inmobiliaria. El agente de la propiedad inmobiliaria lo que hacen generalmente son contratos de corretaje. O tampoco se aplica a las agencias de valores y bolsas. Por tanto, por favor, cuidado con las terminologías que en este ámbito pueden ser engañosas. Agentes de seguros, sí que se aplica de manera supletoria. Agencias de valores y bolsas, agentes de la propiedad inmobiliaria, no se aplica supletoriamente la regulación. Bien, ¿cuáles son las características de este contrato? En primer lugar, es una relación duradera. Aquí se diferencia de los contratos de comisión y de corretaje que se suelen hacer para una operación concreta. En segundo lugar, el agente es un empresario mercantil independiente. Por lo tanto, la relación jurídica es mercantil, no es laboral, lo que le distingue del representante o viajante de comercio, que sí que tienen un vínculo laboral con el empresario, ¿vale? Por lo tanto, habrá que ver en cada uno de los casos. También esto es una de las cuestiones que la jurisprudencia de lo laboral se ha encargado de determinar si concurren, pese a haber firmado un contrato de agencia, requisitos de laboralidad que hacen que la relación, en vez de ser mercantil, deba de calificarse como laboral. De esta jurisprudencia, insisto, hay bastante, porque muchas veces los empresarios, para ahorrarse la seguridad social y también por temas de retribución, de paro, etcétera, de despido, etcétera, tratan de camuflar bajo contratos mercantiles lo que realmente son relaciones laborales. En tercer lugar, el agente no asume, salvo pacto en contrario, el riesgo de las operaciones que promueve. Es lo que le distingue de los contratos de concesión y de franquicia. Él cobra por la realización de su trabajo sin que el beneficio o no que pueda reportar las ventas le afecten a él. Y por último, es un contrato oneroso o retribuido. Estamos hablando de empresarios mercantiles, el empresario principal que formula el encargo y el agente son empresarios mercantiles, y lo lógico en que entre profesionales la actividad esté remunerada. ¿Cuáles son las obligaciones del agente? Bueno, pues en primer lugar, promover o concluir, si está autorizado. Normalmente en el contrato de agencia no suele haber poder de representación, pero nada impide que lo haya, las operaciones encomendadas de forma leal, velando por los intereses del empresario por cuenta del cual actúa. En segundo lugar, poner en conocimiento del principal la información que tenga sobre los clientes. En especial, es un tema muy importante, porque una cosa es que uno venda mucho y otra cosa es que luego esos negocios le generan al empresario principal correspondiente beneficio, porque si vende mucho y luego no le pagan, mal se va. En tercer lugar, recibir las reclamaciones de los clientes, porque normalmente el que tiene contacto es él. Llevar una contabilidad independiente por cada uno de los empresarios con los que realiza la actividad, en el caso de que se le permita y no lo impida las exclusividades. Y por último, tiene una prohibición de competencia. Volvemos otra vez aquí al mismo tema. Por favor, prohibición de competencia no es competencia desleal. Prohibición de competencia tiene un origen contractual y lo que trata de preservar es, en este caso, la posición del empresario principal para evitar posibles conflictos de intereses, ¿vale? Por eso, el empresario principal puede autorizar, cuando lo considere pertinente, que el agente pueda
realizar esta actividad, por ejemplo, para un tercero. Esta prohibición de competencia, que además de regir durante la vigencia del contrato, puede extenderse al término del contrato con un máximo de 2 años, salvo que el contrato hubiera durado menos, en cuyo caso el máximo será de 1 año, para preservar que ese contacto que tiene el agente con los clientes no es utilizado en contra de los intereses del empresario principal por el agente que sale de la esfera del empresario principal. En cuanto a las obligaciones del empresario principal, facilitar a la gente su actividad, entregándole muestrarios, catálogos, tarifas, es decir, facilitarle su tarea para poder desarrollarla adecuadamente. En segundo lugar, comunicar a la gente la conclusión y ejecución de las operaciones propuestas por aquel, lo cual es muy relevante a la hora de determinar la retribución en el caso de que lo sea por comisión, que es lo más habitual. Y luego el pago de la remuneración pactada, nuevamente mediante comisión por las operaciones ejecutadas, aunque puede ocurrir, la remuneración de la gente puede ser tanto una cantidad estipulada al mes, fija, el pago por comisión o un sistema mixto. Lo más habitual sí que es cierto que es el pago mediante comisión. ¿Cuándo surge este derecho a la comisión? En aquellas operaciones que son propuestas por el agente y concluidas o que deben concluirse por el empresario principal, o que se generen por clientes ganados por él, o por clientes de una zona si tiene la exclusiva. En estos 3 casos, vigente la relación de contrato de agencia, tiene derecho a que se le pague la comisión, porque se entiende que, o bien por el tema de la exclusividad, que de esa manera se evitan problemas de si ha facilitado o no ha facilitado la conclusión del contrato, o bien porque ha habido una serie de gestiones que le hacen reconocerle esa comisión. El agente también tiene derecho a que se le facilite información contable por parte del empresario principal, con la extensión que se reconoce en el artículo 15 de la Ley de Contrato de Agencia y también del 32 por la aplicación también del artículo 32 del Código de Comercio. Es decir, si depende de las operaciones que se estén generando, la única forma de saber si se han generado más o se han generado menos es teniendo acceso a la información contable. Bueno, aquí se establece también por parte del legislador una previsión de que el pago deba ser antes del último día del mes siguiente al trimestre natural en que se hubiera la comisión, pero normalmente en los contratos de agencia siempre suele haber algún momento en el que se haya pactado la liquidación. O sea, está contractualmente establecido en qué momento se generan, perdón, no se generan, no, se devengan, se pagan las comisiones. Y muchas veces tampoco se establece de una manera expresa en el contrato, pero de una manera tácita se hace y ese comportamiento reiterado por parte del empresario principal es vinculante a la hora de retribuir la labor del agente. También es habitual en este tipo de contratos el establecer exclusiva simple a cargo de solamente de las partes, normalmente la gente, pero no tiene por qué ser así. Hay veces que la gente tiene mucha capacidad negociadora y lo impone al revés. Imaginaros a agentes que hay aquí en Comunidad Valenciana que pueden tener una implantación muy fuerte y es una empresa que viene de fuera y quiere implantarse y no le queda más remedio que acogerse a este agente, que es el que realmente controla el mercado, o recíproca, a cargo de ambas partes. El alcance a una zona geográfica o a determinados clientes, también se puede establecer no trabajar con otros agentes o con otras empresas del sector. Lo digo porque puede ser en un sentido por gente o del empresario principal. El empresario principal impone la exclusividad de no trabajar con otros agentes, el agente impone al principal no trabajar con otras empresas del sector. Tener en cuenta que esto también en la práctica está empezando a generar muchos problemas, este tipo de exclusividades, porque es cada vez más frecuente que la gente tenga una exclusiva, pero el empresario principal, una exclusiva territorial, se le reconoce a la gente una exclusiva territorial, pero el empresario principal está vendido a través de Internet, con lo cual ahí hay un conflicto que cada vez se está acuciando más en la práctica, ¿no? De decir, bueno, usted tiene la exclusividad en esa zona, pero resulta que usted, que es el empresario principal, tiene un sistema de venta online que está accediendo a mi territorio. Y ahí está en este momento surgiendo problemas que, en el caso que os enfrentéis en el futuro a un contrato de estos, deberíais de regular para evitar posibles conflictos. Bien, ¿cómo se produce la extinción del contrato de agencia? En primer lugar, por transcurso del tiempo pactado. Esa es
en caso de que se haya establecido un tiempo de duración, ¿vale? Y si es indefinido, pues denunciar a las partes con un mes de preaviso por cada año de vigencia del contrato, siempre con el límite máximo de 6 meses, 6 meses máximo. Os recuerdo que siempre suele ser más fácil romper un contrato por tiempo indefinido que uno por tiempo pactado. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya tiempo pactado hay que esperarse a la finalización del contrato, salvo justa causa, mientras que si son contratos indefinidos es suficiente con, como veis aquí, con el preaviso. Encima, además, un contrato que lleva a lo mejor, por poner un ejemplo, 2 años, pues simplemente con un preaviso de 2 meses es posible la extinción del contrato. También lo puede ser por mutuo acuerdo de ambas partes, por incumplimiento de las obligaciones, por la declaración de concurso de alguna de las partes. Es una excepción al artículo 61.2 de la ley concursal que visteis en su momento, en el cual la declaración de concurso no es causa de resolución del contrato, pero aquí hay una norma expresa que impone esta posibilidad, esta facultad de resolución del contrato. Y, por último, por muerte o disolución del agente, no por el empresario principal. La muerte y disolución del empresario principal no supone la extinción del contrato de agencia. Bien, y llegamos a una de las partes más importantes de la ley, que es el tema de qué ocurre, qué indemnizaciones proceden en el caso de extinción del contrato. La más recurrente en la práctica es la indemnización por clientela. Para que surja indemnización por clientela, tiene que haber una resolución del contrato que no haya sido por incumplimiento de las obligaciones de la gente. En el caso de que la gente haya sido el incumplidor del contrato, queda el empresario principal exonerado de indemnizar por clientela. Pero además, para que surja esta indemnización, tiene que ocurrir 3 requisitos. El primero, que la gente haya conseguido nuevos clientes o haya incrementado las operaciones de la clientela preexistente. Es decir, que haya efectuado una labor que va a redundar en beneficio del empresario principal. En segundo lugar, que esa labor continúe en el tiempo. Es decir, no solamente que durante la vigencia de la relación se incrementen esas operaciones o hayan aparecido los clientes, sino que continúen existiendo esos beneficios en el futuro para el empresario. Esta es la razón de la indemnización, de que no es algo momentáneo, sino que la labor de la gente le va a producir un beneficio en el futuro al empresario principal. Y por último, si resulta equitativa por existir pactos de limitación o prohibición de competencia postcontractual, oiga, yo a usted le he producido un beneficio y no puedo además continuar ejerciendo la actividad y voy a estar un tiempo parado, por lo tanto usted me debe de abonar una cantidad, o por las comisiones que pierde el agente o por algunas otras circunstancias, dice la ley, dejándolo un poco abierto. Por tanto, para que proceda, tiene que ocurrir estos requisitos, porque si no, no concurre la indemnización por clientela. Aunque ya digo, en la práctica es un tema bastante complejo, pero que se genera con cierta frecuencia esta problemática y se da lugar a este tipo de indemnizaciones. ¿En qué cantidad? Pues la cantidad para un poquito ponderar los años buenos con los años malos, la ley dice que será el promedio anual de los últimos 5 años. Es decir, hay que sumar las comisiones de los últimos 5 años y dividirlo por 5. De esa manera se consigue, porque en la práctica, cuando uno ve este tipo de asuntos, observa como en el último año la comisión suele estar distorsionada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es frecuente que ya la mala relación que existe entre la gente y el empresario principal hace que se reduzca. Y a lo mejor coger el siguiente año es la comisión mejor de toda la serie. Por eso lo que se trata es de ponderar los últimos 5. Es decir, se suman los últimos 5 años y se divide por 5 y eso es a lo que tiene derecho, en el caso de que proceda, el agente. Bien, junto a la indemnización por clientela, también la ley reconoce la indemnización por daños y perjuicios, ¿vale? Esta indemnización, que es distinta de la indemnización por clientela, es la que se genera por los gastos no amortizados que haya efectuado la gente. Es decir, puede ir que el empresario principal le haya obligado a la gente a efectuar una serie de gastos para entrar en la red agencial del empresario principal. Pues, por ejemplo, tener un local con unos rótulos determinados, con una imagen corporativa determinada, el haberse apuntado a lo mejor a un curso de formación que le haya generado un gasto.
Gastos en los que ha incurrido la gente pensando que como la relación va a tener una cierta duración, él los va a poder amortizar poco a poco. Bueno, pues en este caso, en el caso de que se resuelva la relación antes de que haya podido amortizar esos gastos en los que haya incurrido, también el agente puede pedir esta indemnización de daños y perjuicios. En uno y otro caso, la prescripción es de un año. Es decir, para exigir la indemnización por cliente, la indemnización por daños y perjuicios, hay un plazo máximo de un año desde que se resuelva la relación. Por último, deciros que el domicilio para interponer, o sea, para interponer la demanda será competente el juez de domicilio del agente, que es otra norma tuitiva de los derechos del agente.